Buenos días. Nunca la poesía fue un acto de resistencia tan claro como hoy domingo. Gracias por venir para hablar de Paul Eluard en esta mañana. En fin, hablar de un poeta grande, admirado, celebrado, como el caso de Paul Eluard, amigo íntimo de Oscar Domínguez hasta el final, quien invitara a ilustrar ese maravilloso poema Liberté, Poesía y Vérité, editado en los años de la ocupación, en el año 42, pues sin duda es un acto de celebración, como digo, un acto también de resistencia en los tiempos que corren. En fin, no quiero extender mucho, es verdad que Christophe Dauphin, que nos acompaña hoy, tiene un largo currículum, ahora enseñaremos algunos hitos en su trayectoria. Quiero agradecer, lamentar el fallecimiento del profesor Will Pratt, que nos ha dejado en estos días, una falta enorme que sin duda vamos a sentir en el futuro, ¿no? Parece que estas grandes referencias nos están dejando últimamente. También el filósofo Habermas moría ayer, ¿no? En fin, lamentarlo profundamente. Bueno, quiero agradecer a las colecciones que han prestado obra para esta exposición sobre Domínguez gráfico. Me llamo Domínguez gráfico, son ustedes que obedece a un proyecto de mayor alcance, la catalogación de la obra gráfica del artista que hemos elaborado Jorge Rodríguez Rivera, experto en la materia, y yo mismo con TEA, con la Fundación Ascona, y bueno, Sergio Rubira, director artístico de Teatro en Espacio de las Artes, tuvo la gentileza y el buen hacer de incluir este proyecto dentro de la programación artística para este año. Hemos podido celebrarlo con todos ustedes. Hay colecciones importantes en la exposición que no quiero dejar de pasar por alto. La colección de Álvaro Torrealba, que nos acompaña, gracias Álvaro. La colección de Juan Antonio Giraldo, la colección de la Asociación en Defensa de Oscar Domínguez, la Biblioteca Manuel Bussard, que nos ha dejado realmente ejemplares fundamentales y los cuales nos hemos podido hacer esta exposición y a quien tuvimos ocasión de visitar en París no hace tanto, la colección del Cabildo Insular de Tenerife, el Centro Atlántico de Arte Moderno, Caja Canarias, la colección del Bibliófilo de libros eróticos Dutel en París, la colección de Juan Francisco Monzón en Las Palmas, Jean-Marie Troussard, un especialista coleccionista en libros de la ocupación, sobre todo de la Main à Plume, primeras ediciones, muy importante también este préstamo. La colección de Jorge Rodríguez de Rivera en París también, nos ha traído ejemplares interesantísimos. Moreno Flores, el poeta Lázaro Santana, que nos acompaña hoy aquí con nosotros y que le agradezco mucho su presencia y su llegada desde la isla de Gran Canaria. Jordi Pascual de Barcelona, Guillermo de Osma en Madrid, la Fundación Clavé en Saint-Tropez, la librería L'Argine de Madrid, LM Arte Colección, el Museo d'Art d'Histoire Paul Eluard en Saint-Denis, y en fin, el Museo Eduardo Westerdal, el Reina Sofía, la Asociación Cultural Solar y otras muchas colecciones particulares. Quiero agradecer también la presencia de la familia Robaina, coleccionista, que nos ha prestado también bellos ejemplares para esta colección y otras personas que veo entre el público. Por supuesto, hoy hablando de escritores, la profesora de Pablos, que fue maestra de futuros escritores de las aulas de nuestros institutos de enseñanzas medias. También muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tengo que decir que para mí es un honor doble y una alegría doble, porque Christophe Dauphin es alumno de un escritor esencial en la historia del surrealismo, en ese último periodo muy cercano a Breton, como fue Saran Alexandrian, con aquel libro mítico sobre el surrealismo y el sueño, que además nos acompañó en 2006, nos visitó en Tenerife y tuvo ocasión de dar aquí varias conferencias y transitar un poco por ese territorio mítico de Canarias que forma parte de la cartografía surrealista internacional. Christophe es poeta, ha publicado
casi una veintena de libros de poesía, como este Un fanal pour le vivant. En fin, es un poeta realmente extenso en la palabra, es un poeta profundo en el lenguaje, con un conocimiento, yo diría, del lenguaje, de la excelencia, de lo lingüístico de nivel, y luego es director de una revista también de larga tradición, es, digamos, el tercer director de esta revista, Los hombres sin espaldas, ¿no?, que suele dedicar números especiales a ofrecer entregas de poesía internacional de diversos territorios o dedicar monográficos a temas concretos. Una revista también, sin duda, interesante a tener en cuenta. Christophe es poeta, es ensayista, es miembro de la Academia Mallarmé. Desde su adolescencia estuvo marcado por la llama del surrealismo, en esa fascinación, esa sorpresa. Y sus primeros textos fueron publicados por Jean y Alain Breton. Ha colaborado con figuras históricas del surrealismo como Henri Godet, Léopold Sédar, Senghor o Yves Bonfoy. Fue redactor de la revista Supérieur Inconnu de Saran Alexandrian. Desde el año 97 dirige la revista Les Sons sans Épaules. Ha publicado también diversos ensayos sobre arte moderno, surrealismo, y destaca sobre todo sus estudios sobre el pintor, también amigo, por cierto, de Oscar Domínguez, Jacques Ériol o Lucien Couteau. En fin, su obra ha sido reconocida con varios galardones, como ellos el premio Roger Kowalski. Muchas gracias, Christophe, por este viaje para visitarnos en Teatro Tenerife Paseo de las Artes, visitar Tenerife y hablarnos sobre Paul Eluard. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias al TEA por su invitación. Es un auténtico placer estar de vuelta en Tenerife. Para mí, ante todo, es la isla del Teide, de Oscar y del Drago. Mi conferencia versará sobre el poeta francés Paul Eluard, su obra, su vida y sus diversos compromisos hasta la aparición de su libro de poemas, Poesía y Verdad, 1942. No evocaré la relación de Eluard con Oscar Domínguez, porque de ello se encargará Isidro Hernández, a quien debemos esta hermosa exposición. Oscar Domínguez, gráfico. Conocemos la enorme estima, amistad y afecto que unieron a Paul y a Oscar. El primero, no en vano, presentó en 1943 la primera exposición individual del segundo, Oscar Domínguez, en la Galería Louis Carré, en París. Ahí, Eluard afirma que Domínguez abría al surrealismo nuevas ventanas. En su poema titulado A Oscar Domínguez, 1948, Eluard escribe: ¿hasta qué punto no habíamos asimilado en un primer momento esas líneas vacilantes y ese pesado despliegue de colores imposibles? ¿Hasta qué punto no habíamos considerado con un ojo más preciso ese espacio del cual los objetos videntes, del cual los objetos ciegos no salían? Un hombre antiguo, un hombre nuevo, ávido, violento para atravesar la vida sin pensar en la muerte. Hablábamos el lenguaje incómodo de la sombra. Luego vino otra edición, la más hermosa, expuesta aquí en el TEA, del libro Poesía y Verdad, 1942, magníficamente ilustrado en el 47 por Oscar Domínguez. Fallece 10 años más tarde, con 52 años, es decir, 5 años después de la muerte de su gran amigo Paul Eluard. 18 de noviembre de 1952, 9 de la mañana. Paul Eluard sucumbe a una crisis cardíaca a los 56 años en su domicilio de Charenton, en las afueras de París. Al conocer la noticia, André Breton, según me contó su hija Aube, sin mediar palabra, se levantó de su escritorio y se dirigió hacia el ventanal de su taller, desde donde se veía parte de la ciudad de París. Su hija Aube se acercó a él y vio por primera vez a su padre llorando. Los dos amigos estaban enemistados
desde hacía 16 años, por una cuestión ética y política que no tenía nada de banal para ellos, especialmente para Breton. Sin embargo, aquel 18 de noviembre de 1952, Breton llora la muerte de su amigo, un hermano al que tanto seguía apreciando. El sepelio de Paul Éluard tuvo lugar el 22 de noviembre de 1952 en el cementerio del Père Lachaise. Asistieron 50.000 personas, se izaron banderas, se depositaron coronas, se presentó un retrato gigante del poeta, se expuso su máscara en bronce realizada por René Hichet sobre el féretro. La muerte de Éluard provocó un aluvión de homenajes. Era como una antorcha en nuestra noche, como la gran promesa infatigable y maravillosa de una posible alegría de vivir. Así lo recuerda André Frenot. René Char añade: su verdadera movilidad, su carrera gloriosa, durante la cual, poeta raro y maravilloso, por fin podrá adelantar con el mero verbo a sus hermanos de todas partes, ha comenzado hoy a las 9 de la mañana. El poeta cristiano Pierre Emmanuel dice de él: no concebía otra cosa que un amor que fuese plenamente digno del hombre, y el lenguaje le parecía uno de los reveladores más potentes del amor. Supo encontrar, para hablar de este último, sorprendentes constelaciones de imágenes, pero quizás es cuando dice con sencillez la humilde belleza de los lugares comunes, cuando más grande y más genuino es. Paul Éluard nunca dejó a nadie indiferente. Desde entonces, tanto sus detractores como sus partidarios hicieron una selección de su memoria y su obra, quedándose solo con lo que les convenía. Éluard, el poeta de la mujer y del amor. Éluard, el Dada. Éluard, el surrealista. Éluard, el comunista. Éluard, el poeta de la resistencia. Todo ello, sin ser falso, no deja de ser reductivo. Son pocos los que aprecian a Éluard como se merece, es decir, en su totalidad y sin complacencia. Ese es aquí nuestro caso. No es, pese a su continua rebeldía, su reivindicación utópica, por lo que Éluard es un gran poeta. Más bien lo es por su relación modélica entre los seres y ese referente continuo que es el amor. Para Éluard, la poesía es ininterrumpida. Es una respuesta a los hombres de su tiempo y a los acontecimientos de su historia. Éluard se sitúa en las antípodas de los escritores y poetas que se complacen en la humillación y la náusea. Para él, el pesimismo es un vicio que desmoviliza y desespera al ser. Hay que ser lúcido, maravillarse para maravillar, denunciar para construir un mundo que responde a la inmensa talla del hombre. Desde la publicación de primeros poemas en 1913 hasta la poesía ininterrumpida 2 en el 53, Paul Éluard percibe todas las sombras que pesan sobre la vida cotidiana, la suya propia. Sus poemas están siempre en consonancia con su vida íntima. El hombre existe en su palabra y su palabra lo transforma. He ahí la clave de su lirismo. Los libros de Éluard deben leerse como un diario íntimo, un diario que dibuja la trayectoria de su vida. La poesía es el anticipo de la felicidad. El mundo nuevo, esperado y cantado por el poeta, es un proyecto por realizar, por conquistar. Queda todo por hacer, todo por decir, sobre la vida y la realidad con la cual los hombres están en contacto continuo. La poesía debe ser capaz de decirlo todo para ser útil, porque Éluard, entregado a la vida, yendo en contra de la idea de la inutilidad del arte, de la ficción, del entretenimiento, de la estética, de la poesía de laboratorio, él cree ser útil, y su poesía, útil, es una palabra que aparece a menudo en su poesía. Él dice: nuestras manos son útiles, o bien, he descubierto palabras útiles para saciar mi hambre, para no morir. La poesía éluardiana bebe de lo cotidiano, de la vida amorosa, de los tormentos de su siglo, el compromiso del ser en el mundo. Poeta de la presencia, de la mirada, Éluard es el embajador de una felicidad que parece al alcance de la mano y que el poeta transmite mediante palabras sencillas,
del día a día. Dice él, ambos tenemos nuestras manos para dar. Tomad mi mano y os conduciré lejos. Su obra destila una fértil luz. Él dice, borro mi imagen, soplo su halo, todas las ilusiones de la memoria, todas las relaciones ardientes del silencio y de los sueños, todos los caminos vivos, todos los azares sensibles. Estoy en el corazón del tiempo y circunscribo el espacio. Para Éluard, la nostalgia en el pasado es un miedo de vivir en el presente. Vivir es olvidar para que todo empiece de nuevo. En su caso, la experiencia amorosa está vinculada carnalmente a la experiencia poética. Vivir es amar y ser amado. El amor es un instrumento de conocimiento y de conquista de la felicidad. La única verdad universal, la señal radiante de confianza en el hombre y en el futuro. Él dice, el hueco de tu cuerpo recoge avalanchas. Como bebes al sol, lo devuelves al mundo. Envuelves al hombre. Pueden distinguirse 3 periodos en la obra eluardiana. Un periodo dadaísta, del 19 al 23, un periodo surrealista, del 23 al 36, 2 periodos que regeneran el lenguaje denso y conciso, lleno de metáforas, con una rara potencia evocadora. Es durante este periodo cuando aparecen casi todas sus grandes obras. El amor, la poesía, 1929, Capital del dolor, 1926, La rosa pública, 1934, y luego por último surge un tercer periodo. Yo lo califico de universal. La poesía que va del horizonte de un hombre al horizonte de todos, 1939-1952. En esa etapa, Éluard nos dice, la poesía no puede jugar demasiado tiempo sin riesgo con las palabras. Los propios títulos son elocuentes. Además de Dejar ver, libro bisagra, tenemos Poesía y verdad, 1942, Los 7 poemas de amor en guerra, Las armas del dolor. Para Éluard, la salvación viene de la mujer. Mujer, traes al mundo un cuerpo siempre igual, el tuyo. Tú eres la semejanza. Para Éluard, la salvación viene de Gala, su primera esposa, de 1913 al 29. La única, helada, la musa fascinante, impenetrable y desesperante al mismo tiempo. Oh, tú, que me traes al mundo. Nush, su segunda esposa, del 29 al 46, representa la belleza, la fragilidad, la cómplice ideal, la amante eterna. Celebro lo esencial, celebro tu presencia. Tras la muerte de Nush, Jacqueline Trutat, una gran amiga, le sostiene durante la dura prueba, del 46 al 50. Ella encarna la dedicación, el vínculo con la vida. A 1000 llamas, un fuego, la luz, una sombra, el sol me sigue, Jacqueline me prolonga. Y por último, Dominique, la tercera esposa, del 49 al 52, la energía, la última musa, la ternura vigilante. Fue a partir de ti cuando dije sí al mundo. Fundamento de la vida, en la pareja reside una potencia creadora. Su duración es permanente e histórica. La pareja es una comunión sensual, un camino colectivo hacia la felicidad. La unión es fecunda. Si la mujer es mágica, para Marc Patin, ese otro gran poeta del amor que fue su amigo, en Éluard se convierte en la solar, la doble, la múltiple, aquella en torno a la cual todo gravita, aquella que arde sobre toda la extensión del horizonte humano. Lo que amo en tu rostro es la llegada de una lámpara ardiente en pleno día. Éluard escribe con palabras cotidianas. Su vocabulario es sencillo porque se dirige a un gran público. El poeta nos obsequiará con el lenguaje más puro, el del hombre de la calle y el sabio, el de la mujer, el del niño y el del loco. Su paisaje predilecto es el aire libre. La casa no sirve más que para salir de ella. La felicidad se nutre de espacio y su paisaje está abierto a los 4 vientos. Paisaje del deseo, sin subsuelos y sin abismos. El paisaje del Éluard es tan universal como su poesía. La tierra, los paisajes, la naturaleza desnuda,
La vida urbana, las flores, los animales, todo es dado, descubierto y revelado por el ojo y la ternura del poeta. Paul Eluard nace como Eugène-Émile Paul Grindel. Toma su seudónimo, apellido de su abuela materna, a los 21 años. Nace el 14 de diciembre de 1895 en Saint-Denis, en la periferia de París, donde se habían instalado sus padres. Jeanne, su madre, procede de una familia de campesinos, mientras que Clément, su padre, viene de una familia de sastres y mecánicos. De origen normando, modesto, proletario, la familia conoce la holgura económica cuando el padre, Clément Grindel, contable, socialista y ateo, se establece por su cuenta en 1900 para lanzarse con éxito en el negocio inmobiliario. Amasa entonces una pequeña fortuna con operaciones de parcelación y reventa de terrenos. Eugène Grindel, el futuro Paul Eluard, tiene una infancia feliz con unos padres cariñosos hasta los 16 años. Entonces 3 hechos trastocan su vida: la enfermedad, el descubrimiento de la poesía y del amor y la Primera Guerra Mundial. Primero, la enfermedad. En 1912, Eugène Grindel se ve obligado a interrumpir sus estudios tras haber obtenido el certificado elemental. Cae gravemente enfermo. Se descubre que sufre una hemoptisis. Es una expectoración de sangre. Esto es, una lesión tuberculosa. A partir de entonces, la enfermedad no dejará de marcar su vida hasta su muerte, imponiéndole regularmente curas de reposo, inmovilizándolo y modelándolo. Eugène Grindel es hospitalizado en el sanatorio de Clavadel, cerca de Davos, en Suiza, donde se quedará hasta febrero de 1914, es decir, desde sus 17 hasta sus 18 años. Segundo acontecimiento, el descubrimiento de la poesía y del amor en el sanatorio. Grindel escribe sus primeros poemas y lee mucho. Su libro de cabecera es Hojas de hierba, de Walt Whitman, que acaba de ser traducido al francés. En el sanatorio conoce a Elena Dmitrieva Diakonova, a quien llaman Gala, una joven rusa de 17 años, también ella con tuberculosis. El encuentro con Gala es un antes y un después. Nacida el 26 de agosto de 1894 en Kazán, a orillas del Volga, en Rusia, es amiga de la poeta Marina Tsvetaeva y de su hermana Anastasia. Gala se mueve en un medio acomodado, muy cultivado, con ojos y cabello oscuros, posee un gran carisma. Tanto su belleza como su inteligencia cautivan al poeta. Con Gala, la poesía amorosa de Eluard emprende el vuelo. Tendré noticias tuyas si penetro el sol. Desde Suiza, Eluard prepara la publicación de su primer libro de poemas con su nombre, Paul Eugène Grindel, gracias a la ayuda económica de su madre. Primeros poemas, 1913. Se abre con el titulado El loco habla, que ya anuncia la rivalidad entre su madre y Gala. Son mi madre, señor, y mi prometida. Pasan por allí, apretadas la una contra la otra. La joven me ha abofeteado, la vieja me ha azotado. Al dejar a Paul y el sanatorio, Gala regresa a Rusia. No se reencontrará con el poeta hasta 1916, cuando regresa a Francia para casarse con él. Su hija única, Cécile, nacerá el 11 de mayo de 1918. Eluard escribirá: durante mucho tiempo tuve un rostro inútil, pero ahora tengo un rostro para ser amado, un rostro para ser feliz. Tercer acontecimiento, y que no es menor, la Primera Guerra Mundial, declarada el 3 de agosto de 1914. Eugène Grindel es llamado a filas a finales de diciembre como auxiliar de enfermería, mientras que su padre es destinado a las oficinas de panaderías militares. Su estado de salud exige largas hospitalizaciones, sobre todo en el Hospital Cochin, en París, por sucesivas bronquitis, y lo preserva durante un tiempo del frente y de la carnicería a la que se ve abocada toda su generación. Al principio, Eluard se debate entre sus tendencias pacifistas y su desasosiego por no compartir el día a día de los combatientes. Escribe lo siguiente a su madre: da vergüenza estar aquí, tranquilos,
delante de los soldados, los de verdad. Pero luego el discurso cambia en septiembre de 1916. El enfermero militar Éluard escribe: desde hace 2 días hemos recibido y evacuado a más de 3.000 heridos. Todos esos pobres hombres, esos rebaños de heridos, están cubiertos por una coraza de barro y de sangre, y el cañón truena todavía más fuerte. Éluard, como todos sus futuros amigos dadaístas y surrealistas, hace el balance de un fracaso universal. El fracaso de una sociedad cuya disciplina y energía solo desembocan en la destrucción del hombre. El fracaso de una ciencia que fabrica máquinas de matar. El fracaso de una filosofía, de una literatura, de un arte que nada han hecho para evitar o combatir la matanza. En suma, el fracaso de toda una civilización responsable de la muerte de 18.600.000 personas, 9 millones de ellas civiles, con casi 2 millones de muertos solo en Francia. Dada y el surrealismo nacen de este fracaso, de su revuelta también. A comienzos de marzo de 1919, el escritor Jean Paulhan presenta a Éluard a unos jóvenes excombatientes, como él, André Breton, Louis Aragon y Philippe Soubalt, apodados ya los 3 mosqueteros. Él se convierte en el cuarto. Los jóvenes poetas acaban de fundar la revista Literature y están a punto de sumarse a Dada, movimiento rebelde y antitodo, cuyo fundador es Tristan Tzara. El manifiesto Dada de 1918 proclama lo siguiente: destruyo los cajones del cerebro y los de la organización social. Todo lo que vemos es falso. Estoy contra los sistemas. El más aceptable de los sistemas es no tener, por principio, ningún sistema. 1920, el año Dada. Espectáculos provocadores, exhibiciones burlescas, declaraciones sonoras, panfletos insolentes, escándalos. Los jóvenes artistas están decididos a llevar hasta las últimas consecuencias su cólera contra un mundo supuestamente civilizado que los ha arrojado al barro de las trincheras. Éluard participa activamente y publica Los animales y sus hombres en 1920. Se entrega sin reservas a las manifestaciones Dada. El poeta encarna a la perfección el humor, lo absurdo y la burla del movimiento. Nos dice: y aspiramos lo que hay a nuestro alrededor, no hacemos nada. Esa es la satisfacción Dada. André Breton afirma: el que es más Dada de todos nosotros es Éluard. Cuando le dicen Dada es idiota, él responde: pues sí, Dada es idiota. Sin embargo, los amigos se enfadan durante un año a raíz de un incidente banal: el hallazgo de una cartera en un café. El grupo Dada debate qué hacer. ¿Se quedan con la cartera o la devuelven a su propietario? Pero Éluard, a espaldas de sus amigos, la entrega al dueño del café, lo que los demás juzgan muy poco dadaísta. Por razones de salud, Paul y Gala Éluard se instalan al norte de París, en Saint-Brice-sous-Forêt, en Val d'Oise, en una casa situada en plena naturaleza. La pareja vive allí con su hija Cécile, de octubre de 1920 a octubre de 1923. Los grandes nombres de la vanguardia artística de entreguerras acuden allí. El comienzo del año 1921 es fértil en manifestaciones. La más destacada es la inauguración de Max Ernst de la exposición Dada en la librería Au Sans-Péril de París, para la cual Breton escribe un prefacio de gran relevancia. Es la primera vez que los collages de Ernst se presentan en París, pero el artista no había logrado obtener el permiso para ir de Colonia a París. De viaje por el Midi francés, los Éluard tampoco estuvieron presentes. Y entonces Paul y Gala se dirigen a Colonia para conocer a Max Ernst y a su esposa. Nace ahí una larga amistad y colaboración entre el poeta y el pintor. Septiembre de 1922. Max Ernst se instala a vivir con Éluard y Gala. Ernst, muy creativo, pinta, entre otros, uno de sus cuadros más célebres, conservado hoy en el Wallraf Richard Museum de Colonia. Se titula En la reunión de los amigos.
En esa época, Max Ernst inicia también un idilio con Gala. Es igualmente en la Casa de Loire donde tiene lugar la primera sesión de sueños hipnóticos, cuyos hechos relata Breton en el número 6 de Littérature, en noviembre de 1923, bajo el título Entrada de los Mediums. Estas sesiones se prolongan hasta comienzos de 1923. Los años 20-23 representan, en efecto, una época de transición esencial entre Dada y el surrealismo. De esta época, llamada de los sueños, data la exploración del inconsciente freudiano por Éluard y sus amigos. Los más dotados para estas experiencias son René Crevel y Robert Desnos. Las experiencias de los sueños continúan en Saint-Brice-sub-Forêt, en ausencia de Breton, pero adquieren un cariz inquietante. Si Perret en sus sueños sigue disertando con tono amable, Crevel, durante una sesión, invita a los participantes a un suicidio colectivo y Desnos, apenas dormido, se muestra muy agresivo hacia Éluard, al que persigue blandiendo un cuchillo de cocina. Alertado por el giro angustioso que toman los sueños hipnóticos, Breton decide poner fin al experimento en las primeras semanas de 1923. El 6 de julio de ese mismo año se celebra en el Teatro Michel en París la última manifestación Dada, la obra El corazón de gas de Tzara, que es interrumpida por las intervenciones de Breton, de Éluard y de algunos de sus amigos. Ha llegado el momento de inventar y construir un mundo nuevo, del cual Dada ha sido solamente una etapa. Se trata ahora de elaborar un método que permita realizar el proyecto de Rimbaud, cambiar la vida. Ese método es el surrealismo. Sabemos hasta cierto punto lo que mis amigos y yo entendemos por surrealismo. Esta palabra que no hemos inventado nosotros y que bien habríamos podido relegar al vocabulario crítico más vago, nosotros la empleamos en un sentido preciso. Con ella convenimos designar cierto automatismo psíquico que corresponde bastante bien al estado de sueño. Estado que hoy resulta muy difícil de limitar, escribe André Breton. El surrealismo no es la búsqueda de un paraíso supraterrenal, sino una cultura y una explotación del aquí. Éluard y Gala se van de Saint-Brice-sub-Forêt para instalarse un poco más lejos, en Aubonne, en un chalet que Clément Grandel ha comprado para su hijo. Max Ernst decora el interior con célebres pinturas murales, entre ellas Historia Natural, hoy una obra mayor perteneciente a las colecciones del Estado iraní. Realizada en 1923 para el dormitorio de Gala y Paul Éluard, es el más importante de los 6 paneles realizados por Ernst mientras residió con la pareja. En Aubonne, Éluard vive cada vez con más dificultad la relación entre Gala y Ernst, que sin embargo había aceptado hasta ese momento. Escribe: la desesperación no tiene alas y el amor tampoco. Entonces, el poeta desaparece repentinamente el 24 de marzo de 1924, habiendo avisado únicamente a su padre. Éluard le pide que no inicie ninguna búsqueda y que cuide de Gala y Cécile, que entonces tenía 5 años. Pero los Grandel solo aceptan apoyar a Gala si Ernst abandona la casa. André Breton, el más cercano a Éluard, queda devastado por su desaparición y se teme lo peor. Su entorno se preocupa, cree que ha muerto. La noticia de la desaparición se difunde en la prensa. Poco después se supo que Éluard había embarcado en Marsella el 15 de abril en un carguero para realizar un viaje de 7 meses alrededor del mundo. Es la época del viaje idiota, como él mismo lo llama más tarde. Tahití, Nueva Zelanda, Australia, Java, Ceilán. Durante este periodo del que no habla, no escribe nada. El enigma sigue intacto. A su regreso a París, Éluard constata numerosos cambios, y no menores, ya que André Breton ha publicado el 15 de octubre de 1924 el Manifiesto del Surrealismo. El hombre propone y dispone. Solo de él depende pertenecerse por completo a sí mismo, es decir, mantener en estado anárquico la banda cada día más temible de sus deseos,
La poesía se lo enseña. Solo el sueño permite al hombre todos sus derechos a la libertad. Éluard se pone al servicio del surrealismo, en el que coexistan la revolución y la poesía, el sueño y el escándalo, el amor y la violencia, el erotismo y el humor, en un clima de subversión total y de inconformismo permanente. Éluard es uno de los representantes más dotados y sinceros de esta revolución. Los años 25-29 son fructíferos en obras maestras. Capital del dolor, 1926, Los entresijos de una vida o la pirámide humana, 1926, Prohibición de saber, 1928 y El amor, la poesía, 1929. Este último se aplica perfectamente al poeta y lo define a la perfección. En el surrealismo, como sabemos, el amor ocupa un lugar de preferencia y es lo más importante para cada poeta. Mientras tanto, el inicio de la Guerra del Rif en Marruecos provoca en abril de 1925 un acercamiento de los surrealistas a los grupos de tendencia marxista de las revistas francesas Clarté y Philosophie. A partir de septiembre de 1926, los surrealistas se plantean la adhesión al Partido Comunista. En la reunión del 23 de noviembre, las actividades de cada uno son objeto de un examen inquisitorial por parte de los demás participantes. Éluard dice: el partido francés para mí no es un paraíso. Encontraré en él razones para la aversión, pero haré lo que pueda. Y añade: aunque me afilie al PC, no estoy decidido a priori a renunciar al surrealismo. El 27 de noviembre, Aragon, Éluard y Max Maurice firman una moción para la afiliación individual al Partido Comunista. A cambiar la vida de Rimbaud, los surrealistas añaden cambiar el mundo de Karl Marx. Junto con Breton, Aragon, Perret y Unique, Paul Éluard se afilia al Partido Comunista francés en 1927. ¿Qué esperan en aquel entonces los surrealistas del comunismo? Que ponga fin a una situación social cuyo carácter arbitrario, injusto y repugnante en todos los aspectos se manifiesta cada día un poco más la explotación del hombre por el hombre. Solamente el comunismo, afirmaba Breton en 1952, me parecía disponer de la estructura necesaria para romper los antagonismos como los explotadores y los explotados, los ricos ociosos y los trabajadores miserables, las naciones depredadoras y los pueblos salvajemente colonizados, que, en mi opinión, mantienen una herida abierta en su espíritu. Cuando entonces recurríamos al comunismo, aún no había demasiadas sombras en el panorama. Sin embargo, había algunas manchas, como la represión de los marineros de Kronstadt o el robo del testamento de Lenin, y también algunas preocupaciones de orden más fundamental. La Revolución Alemana había fracasado en flagrante contradicción con la doctrina. Tendía a imponer el dogma del socialismo en un solo país. Por ciertos indicios que daba la oposición, cabía temer que la democracia ya no reinara más dentro del partido. Sin embargo, subsistían grandes esperanzas. Queríamos creer que nada de lo esencial estaba en peligro. Detengámonos un momento en la relación de Éluard con el Partido Comunista francés. Si Paul Éluard se había afiliado a este partido en 1927, había sido sobre todo porque se oponía al colonialismo y a la guerra del Rif en Marruecos. Fue expulsado en 1933, al igual que los demás surrealistas, con la excepción de Aragón. Se acercó de nuevo al partido durante la Guerra Civil Española en 1936 porque este partido, al igual que en la Guerra del Rif, apoyó a los republicanos y al antifascismo. Y luego, una tercera vez, en 1942, en el marco de la resistencia a la ocupación nazi y al régimen de Vichy en Francia. Para Éluard, el partido en la Francia ocupada representó a los más duramente golpeados, rehenes y militantes fusilados. Éluard declarará: me afilié al Partido Comunista en la primavera de 1942 y, como era el partido de Francia, comprometí así para siempre
mi fuerza y mi vida. Quería estar con los hombres de mi país que avanzaban hacia la libertad, la paz, la felicidad, hacia la vida verdadera. La adhesión sincera y luego ciega a la ideología stalinista vendrá más tarde, sobre todo tras la muerte de su segunda esposa, Nush, en 1946. Muy pronto, tras la devastación causada por la muerte de Nush, Éluard se olvidará de sí mismo y se dedicará a la acción política, poniéndose al servicio del Partido Comunista, que lo instrumentalizará con su consentimiento para convertirlo en un escaparate cultural. Éluard, a partir de entonces, vivirá al ritmo de los acontecimientos internacionales organizados por el partido, congresos, visitas a los países hermanos, donde sus poemas serán abundantemente traducidos. El poeta de la poesía verdad, del hombre y de la fraternidad, se encuentra entonces en el encierro ideológico de la Guerra Fría. Después de lo mejor, participará en lo peor, transmitiendo las mentiras de la tiranía estalinista. Es la época en la que cada bando se refuerza con las monstruosidades del bando contrario. Pero Éluard, en su lucha contra la desesperación, ¿estaba realmente satisfecho con esta situación, con su encierro ideológico y su conversión en poeta del estalinismo? Pablo Neruda, durante el Congreso del Movimiento por la Paz en México en 1949, lo describió como deprimido, aislado, al borde de un abismo negro. El colmo de lo indecible llegó durante los juicios de Praga 1950, con la condena a muerte de Savi Skalandra. André Breton se dirigió a Éluard entonces en estos términos: ¿cómo en tu fuero interno puedes soportar semejante degradación del hombre en la persona de aquel que fue tu amigo? Éluard le respondió: tengo demasiado por hacer con los inocentes que proclaman su inocencia como para ocuparme de los culpables que proclaman su culpabilidad. Paul Éluard no fue el único en equivocarse, lo sabemos. El 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética y el informe Khrushchev, que revelaron los métodos y los crímenes de Stalin, tuvieron lugar del 14 al 25 de febrero de 1956. 4 años después de la muerte de Éluard y 3 después de la muerte de Stalin. Paul Éluard es un hombre rico y complejo en la imagen de su obra y no escapa a la contradicción, especialmente en cuestiones políticas. Él mismo, de manera premonitoria, escribió en el 33: lo esperé todo y lo desesperé de todo. Pero volvamos a 1927. A la muerte de su padre tras una operación quirúrgica a los 57 años, el 3 de mayo de 1927, Paul Éluard hereda una pequeña fortuna que le permite vivir materialmente, pero también ayudar a sus amigos, algo a lo que nunca renuncia, generoso y fraternal. André Thirion afirma: el dinero y la generosidad de Éluard eran muy importantes en todas las empresas surrealistas. Además, el poeta puede entregarse a una de sus grandes pasiones y comprar las obras de arte que colecciona y que le gustan especialmente: arte africano, oceánico, cubista y surrealista. Porque el ojo del poeta es hermano del ojo del pintor. Derain, Braque, Picasso, Ernst, de Chirico, Tanguy, Léger, Miro, Dalí, Domínguez, Cousteau, Man Ray, Belmer o Chagall. Éluard es un gran amante de la pintura y un fino conocedor de la historia del arte. No en vano, en 2 volúmenes publicados en 1952 y 53, publica una antología de escritos sobre arte. Su colección, muchas de cuyas piezas pertenecen ahora a los museos más importantes del mundo, da cuenta de su buen gusto. La pintura ocupa un lugar esencial en su vida. Éluard hace que sus amigos pintores ilustren sus poemas, mostrando un gran interés por el intercambio, incluso por la simbiosis. En la pintura busca la sinceridad y la expresión de formas vivas. Éluard escribe con motivo de la exposición surrealista de 1936 en Londres. Durante mucho tiempo relegados al rango de escribas,
Los pintores copiaban manzanas y se convertían en virtuosos. No tenían hambre de sí mismos. Los pintores surrealistas, que son poetas, piensan siempre en otra cosa. Lo insólito les es familiar, la premeditación desconocida. Saben que las relaciones entre las cosas, apenas establecidas, se desvanecen para dar paso a otras igualmente fugaces. Saben que nada se describe lo suficiente, que nada se reproduce literalmente. Todos persiguen el mismo esfuerzo para liberar la visión, para unir la imaginación a la naturaleza. Mientras tanto, entre relaciones y coqueteos pasajeros, Paul y Gala se alejan el uno del otro. El viaje de Gala y Paul a Cadaqués en 1929, a casa de Salvador Dalí, confirma todas las sospechas del poeta. Dalí se enamora a primera vista de Gala, quien se queda en Cadaqués. Paul regresa solo a París. Escribe: la vida se ha derrumbado. Mis imágenes están mudas. Todos los rechazos del mundo han dicho su última palabra. Ya no se encuentran, se ignoran. Estoy solo, completamente solo. Esta separación no impide que Gala y Paul sigan manteniendo la cordialidad o al menos el contacto hasta la muerte del poeta. El 21 de mayo de 1930, junto con René Char, Paul aborda a una joven frente a las Galerías Lafayette en París. Se trata de María Benz, conocida como Nush. Nacida en 1906 en Mulhouse, en Alsacia, proviene de una familia de feriantes. Es figurante en el Gran Guignol. Vive sola y pasa hambre los días en que el teatro no tiene función, e incluso los demás días, ya que el director no paga ni a los actores ni a los figurantes. Paul la acoge en su casa. Nush, a su vez, se convierte en la musa de la poesía eluardiana durante 17 años cada vez más luminosos, como amante, amiga, hija o confidente. La mujer es el ser que proyecta la mayor sombra o la mayor luz en nuestros sueños. La mujer es fatalmente sugerente, vive una vida distinta a la suya propia. Está espiritualmente en las imaginaciones que habita y que fecunda, escribe Éluard. A partir de 1932, Éluard acumula grandes libros de poemas. La vida inmediata, 1932, Como dos gotas de agua, 1933, La rosa pública, 1934, Noches compartidas, 1935 y Fácil, 1935. Se convierte en uno de los principales embajadores del surrealismo por toda Europa, Roma, Praga o Londres. Durante esta época, Éluard y Breton son expulsados del Partido Comunista por indisciplina. El partido considera a los surrealistas como revolucionarios de salón e irresponsables. Por su parte, los surrealistas reprochan al partido su proyecto miope y limitado a una concepción estrecha de la felicidad, reducida al confort económico. Pero la Europa de los 30 exige posiciones tan claras como urgentes. Ante el deterioro de las economías, el colapso de las monedas y un desempleo devastador, se perfila el peligro demagógico del poder fuerte, controlado por el hombre providencial. Italia tiene a Mussolini desde 1922, Alemania a Hitler desde 1923. Francia también está bajo amenaza. Paul Éluard y todos los artistas surrealistas se movilizan contra el peligro fascista. En enero de 1936, Barcelona, Madrid, Sevilla, Córdoba, Valencia, Paul Éluard descubre con asombro España durante una gira de conferencias, acompañando una exposición de su amigo Pablo Picasso. 4 meses más tarde, el 3 de mayo de 1936, como había pasado en España en febrero, la izquierda francesa gana con holgura las elecciones con el Frente Popular. Pero los surrealistas se muestran escépticos ante los posibles cambios sociales que pueda acarrear esta victoria. Solo ven en ella las peripecias de los políticos. En España, el asesinato del monárquico Calvo Sotelo por parte de los socialistas el 13 de julio de 1936 enciende la mecha. Los militares, los monárquicos y la derecha nacionalista desencadenan una ofensiva cuyo objetivo político es derrocar el poder socialista y a la República. La guerra de España, o más bien la guerra civil española, acaba de estallar.
termina el 1 de abril de 1939 con la victoria de los fascistas, que establecen una dictadura que dura 36 años. Este conflicto que moviliza a la opinión pública y a los estados europeos resuena como una preparación para la Segunda Guerra Mundial. La cifra de víctimas directas de la guerra oscila entre 380.000 y 450.000 muertos. Paul Éluard se posiciona a favor de los republicanos y reafirma el papel social del poeta y de la poesía. La verdadera poesía está incluida en todo lo que no se ajusta a esa moral, que para mantener su orden, su prestigio, solo sabe construir bancos, cuarteles, prisiones, iglesias y burdeles. Conmocionado por los bombardeos fascistas sobre Madrid, Éluard escribe en noviembre de 1936: «Vean trabajar a los constructores de ruinas. Son ricos, pacientes, ordenados, negros y tontos, pero hacen todo lo posible por ser los únicos sobre esta tierra. Están al borde del hombre y lo llenan de basura. Pliegan a ras de suelo palacios sin cerebro. Uno se acostumbra a todo, excepto a estos pájaros de plomo, salvo a su odio por lo que brilla, salvo a cederles el paso». El poema de Éluard aparece en el periódico comunista L'Humanité el 17 de diciembre de 1936. Éluard escribe a Gala como para justificarse por este acercamiento a los comunistas estalinistas, mientras que André Breton y los surrealistas denuncian y combaten los juicios de Moscú. Es la primera vez que uno de mis poemas se publica en 450.000 ejemplares. Me imagino lo que pensará Breton, pero no veo por qué, sin cambiar mi poesía, no debería colaborar con L'Humanité, leído por obreros, en lugar de que con la NRF o cualquier otra leída por burgueses. El 26 de abril de 1937, las bombas de la aviación alemana destruyeron por completo la ciudad vasca de Guernica, causando 1.654 muertos. Picasso pintó, por encargo de la República Española, su lienzo Guernica. Le precedió el escultor francés René Ige, quien en esa misma noche, sin haber recibido ningún encargo, realizó una de sus esculturas más violentas y emblemáticas, titulada también Guernica, una niña esquelética con aspecto de muerta viviente, tomando como modelo a su hija Hélène, entonces de 6 años. 7 años antes, Ige había realizado las máscaras de Paul Éluard y André Breton. Éluard, por su parte, escribe el poema de 14 estrofas, La victoria de Guernica. Las mujeres y los niños tienen el mismo tesoro, en los ojos. Los hombres lo defienden como pueden. Las mujeres y los niños tienen las mismas rosas rojas, en los ojos. Cada uno muestra su sangre. La victoria de Guernica, el poema, se incluye en la obra Curso Natural del 38, para la que André Breton redacta una nota editorial que dice: Éluard lanza un grito de alarma por la liberación, desde la cima de la vida y de la conciencia, como solo un gran poeta de 40 años puede hacerlo. A mediados de abril de 1938, los fascistas españoles separan Cataluña de la España republicana. El 14 de abril, Éluard escribe el poema Los vencedores de ayer perecerán. Los escombros sostienen un cordero podrido. A los ahorcados los árboles dan color, frescor. Los diamantes crudos del día pulen la sangre fresca, seca. Ellos no soñaban con llenar sus tumbas, con quedar en barro. Éluard confía el poema a Aragón, quien lo publica en la revista del Partido Comunista que dirige, Commune. Para el surrealista y antiestalinista André Breton, que regresa de México, donde ha conocido a Diego Rivera, Frida Kahlo y León Trotsky, es la gota que colma el vaso del compromiso. La ruptura entre los dos amigos es inevitable. El pretexto es la publicación del poema de Éluard en Commune. André Breton había roto definitivamente con el Partido Comunista francés y no tiene palabras lo suficientemente duras para denunciar la ideología stalinista. Éluard, menos lúcido y más ingenuo, apoyó la política del único partido que, a su juicio, tenía una actitud franca de apoyo a los republicanos españoles. André Breton relata:
1952. Me quedé estupefacto al oírle alegar que tal colaboración no implicaba por su parte ninguna solidaridad particular, que había llegado a convencerse de que un poema suyo se defendía en cualquier lugar por sus cualidades intrínsecas, de modo que en los últimos meses, con la misma disposición que en Común, había colaborado en publicaciones fascistas. Esos fueron los términos que empleó en Alemania y en Italia. Me limité a hacerle observar que tal actitud implicaba por su parte la denuncia de cualquier tipo de acuerdo entre nosotros y hacía inútil cualquier nuevo encuentro. Desde entonces nunca más nos hemos vuelto a ver. De repente, así. Había terminado una amistad que durante años no había hecho más que crecer hasta llegar a un plano fraternal. Nada podría afectar tanto al surrealismo, en el fondo, como la ruptura que acababa de producirse con Éluard. El poeta de Capital del Dolor, por su parte, relata: he roto definitivamente con Breton, tras una tranquila discusión en un café. Mi decisión se ve motivada por su horrible forma de discutir cuando está delante de la gente. Se acabó. No volveré a participar en ninguna actividad con él. Estoy harto. Por culpa de Breton, todo esto carecía con demasiada frecuencia de seriedad. Hacía tiempo que había decidido no soportar más las niñerías, la incoherencia y la mala fe. Quería poder criticar sin que Breton se apoyara para responderme en gente a la que todo le da igual, en un rebaño de ovejas. El surrealismo no debía convertirse en una escuela, en una capilla literaria donde el entusiasmo y no sé qué miserable acción debían responder al encargo. Mi vida seguramente cambiará, aunque no sé en qué sentido. El 3 de septiembre de 1939 se declara la Segunda Guerra Mundial. Éluard es movilizado como teniente de intendencia antes de ser desmovilizado el 19 de julio de 1940 tras la firma de un desastroso armisticio y el comienzo de la ocupación alemana. Éluard regresa a París y se instala con Nusch en el número 35 de la Rue de la Chapelle, cerca de su madre, que reside en la Rue Ordener. El apartamento, situado en el cuarto piso de un modesto edificio, tiene 3 habitaciones con las paredes cubiertas de libros y cuadros. Son tiempos convulsos. Desaparece la libertad, se controlan la radio, la prensa y la edición, se prohíben las reuniones y se instaura el racismo. En la entrada de los comercios se lee: prohibida la entrada a perros y judíos. Pronto se fusilará a los resistentes, a los opositores políticos, a los rehenes y se deportará a los judíos. Francia está bajo la bota nazi. El 18 de octubre de 1940, Éluard es calificado de fruta podrida y Breton de vendedor de ectoplasmas. Esto en el periódico colaboracionista Au Pilori, que concluye: la juventud francesa os vomita. Éluard trabaja mucho. Preocupado, se ve obligado a refugiarse en enero de 1942 en casa de Christian Servoz en Vaselay. Luego, durante más de 6 meses, en 1943, en un manicomio en Saint-Albin-sur-Limagnol, en Luther. Durante este periodo, Éluard retoma el contacto con Aragón, que favorece un nuevo acercamiento con el Partido Comunista, pero también temporalmente, en ausencia de André Breton y Benjamin Péret, exiliados en Estados Unidos y México respectivamente, Éluard retoma el surrealismo y se une al grupo La Main Plume, que lleva a cabo publicaciones colectivas e individuales concebidas como actos de resistencia al fascismo y al invasor nazi. La Main Plume es el título epónimo de la primera publicación del grupo surrealista, cuyo manifiesto fundacional, État de présence, estado de presencia, se firma en 1941. La Main Plume es un prestigioso colectivo que reúne a una veintena de artistas e intelectuales procedentes principalmente del grupo neodadaísta Les Réverbères y del grupo surrealista, entre los que se encuentran Marc Patin, Robert Louis, Laurent Sichet, Georges Junier, Paul Éluard, José Viola Gamon, conocido como J.V. Manuel, Oscar Domínguez, Pablo Picasso y otros. La colaboración de Paul Éluard en La Main Plume se produce a partir de la tercera publicación colectiva.
Éluard declara: han reavivado la esperanza inconmensurable que durante tanto tiempo he tenido en una acción surrealista colectiva. La revista Transfusión del Verbo aparece el 23 de diciembre en 1941. En esa publicación, Paul Éluard incluye el poema Les raisons de rêver, las razones para soñar, acompañado de un dibujo de Picasso. La acción de Manaplume es totalmente clandestina. A diferencia de muchas otras revistas de la época, incluidas las más famosas, el grupo surrealista tiene la intención de proseguir con sus actividades y llevar a cabo sus acciones negándose a someterse a las normas de la censura alemana. La Manaplume no puede funcionar como una revista normal, basada en suscripciones. Para financiar sus publicaciones y amortizar los gastos, el grupo recurre a diferentes procedimientos como la venta al por menor, la tirada de lujo numerada y el tráfico de cuadros falsos. Del pincel de Oscar Domínguez, al igual que el del de Tita, nacen falsificaciones de Max Ernst, Miró, Tanguy, Dalí, Braque, Picasso y otros, que se venden en galerías entre obras auténticas. Una industria que resulta lucrativa, y Domínguez llega a trabajar en sus reproducciones de manera expedita. De hecho, así, un día, un director de galería se mancha los dedos al manipular un cuadro que supuestamente había sido pintado 10 años atrás. Pronto, otra publicación de primer orden sigue a la Manaplume. Poesía y verdad 42. Es el célebre libro de Paul Éluard. El 3 de abril de 1942 figura como la fecha de impresión. En realidad se ha adelantado la fecha 6 meses para eludir la ordenanza alemana sobre la censura. Se publica realmente el 2 de octubre de 1942. Paul Éluard escribe: el sentido no deja lugar a dudas sobre el objetivo perseguido: recuperar, para perjudicar al ocupante, la libertad de expresión. Y por toda Francia se alzan voces que cantan para cubrir el pesado murmullo de la bestia, para que triunfen los vivos, para que desaparezca la vergüenza. Cantar, luchar, gritar, combatir y salvarse. Paul Éluard se convierte, y más aún después de la liberación, en uno de los poetas más destacados de la resistencia, los combatientes que sangran fuego. Queda confirmado por la publicación en 1943 del Honor de los Poetas, primera antología de poetas de la resistencia, preparada por Éluard y Jean Lescure. Éluard publica en ella, bajo el seudónimo de Maurice Servan, varios poemas, entre ellos Canto nazi y Coraje. Su texto: París tiene frío, París tiene hambre, París no come ya castañas en la calle, París duerme de pie sin aire en el metro. Más infortunio aún se impone a los pobres, y la sabiduría y la locura del París desgraciado es el aire puro, es el fuego, es la belleza, es la bondad de sus trabajadores hambrientos. No pidas auxilio, París. Estás vivo, con una vida sin igual, y tras la desnudez de tu palidez, de tu delgadez, todo lo que es humano se revela en tus ojos. Entre el 41 y el 45 publican al Éluard todas las revistas de poesía francesa que apoyan a la resistencia. Poesía y verdad 42 es un folleto de 28 páginas con una tirada de 5.000 ejemplares que incluye 17 poemas de amor y rebelión, entre ellos el famoso Liberté, escrito en Vézelay, en Borgoña, durante el verano de 1941. Un poema publicado por primera vez, transmitido por Louis Parrot, con el título Une seule pensée, un solo pensamiento, en el número 22 de la revista Fontaine de junio del 42, de Max Paul Fauchet, en Argel, y luego, gracias a este último, en el número 23 de la revista La France Libre, el 15 de septiembre del 42. Paul Éluard escribe sus versos muy conocidos: en mis cuadernos de estudiante, sobre mi pupitre y en los árboles, sobre la arena y sobre la nieve, escribo tu nombre. Y por el poder de una palabra, vuelvo a empezar mi vida. Nací para conocerte, para nombrarte. Libertad. Este poema tiene una historia que nos cuenta el propio Éluard. Escribí este poema durante el verano del 41. Al componer las primeras estrofas pensaba revelar al final el nombre de la mujer que amaba, a quien estaba destinado este poema. Pero pronto me di cuenta de que la única palabra que tenía en mente era la palabra libertad. Así, la mujer que amaba encarnaba un deseo más grande que ella,
La confundía con mi aspiración más sublime, y esa palabra, libertad, no servía más que para eternizar una voluntad muy simple, muy cotidiana, muy práctica, la de liberarse del ocupante. La idea de libertad, indispensable, es un ideal sin límites, y en el camino, cada uno de los pasos que emprendemos debe ser una liberación. Ahora bien, solo nos liberamos de una cosa a la vez. La idea de liberación se identifica con la idea misma del progreso continuo contra la fatalidad, hacia la libertad total, ese sueño. Del mismo modo, la poesía prefiere señalar el objetivo que los medios, prefiere señalar la diana ante la flecha. Un poema debe hacer retroceder el horizonte, al tiempo que embellece el camino. Un nuevo horizonte nace del esfuerzo del hombre, cada vez más claro, cada vez más puro, como el agua a través de filtros cada vez más finos. El éxito de Poesía y Verdad 42 supera todas las expectativas de la Main Plume. Lo distribuye impreso en papel de periódico por institutos y facultades. Llegan numerosas cartas de apoyo, muy entusiastas. El poema Libertad, que se convertirá en el himno de la resistencia, se reimprime clandestinamente por los maquis. Gracias a su amigo, el poeta y biógrafo Louis Parrot, se editan 1000 ejemplares de la colección en Suiza por La Vaconière y luego en Argel por Max Paul Fouchet, director de la revista Fontaine. El poema Un solo pensamiento, convertido en Libertad, se lee en público en Francia, así como por la radio de la Francia Libre en Londres, gracias a Max Paul Fouchet. Se difunde en los países aliados y la RAF lo expande en Francia. El poema se traduce a 10 idiomas y el compositor francés Francis Fouellec lo retoma en su cantata Figure Humaine. En Londres el folleto se traduce al inglés y se difunde en todos los países que sufren la barbarie nazi. En 1947, Poesía y Verdad 1942 es reeditado por la editorial Le Nourriture Terrestre con 31 aguafuertes de Oscar Domínguez en una edición única de 221 ejemplares numerados a mano en fino papel de lana pura. Era necesario que la poesía pasara a la clandestinidad. No puede jugar demasiado tiempo sin peligro con las palabras. Supo perderlo todo para no jugar más y fundirse con su eterno reflejo. La verdad muy desnuda y muy pobre y muy ardiente es siempre bella. Y si digo siempre bella, es porque ocupa el lugar privilegiado de cualquier belleza en el corazón de los hombres. Es porque se convierte en la única virtud, el único bien. Pero este bien no puede medirse. Escribe Luar, a quien solo le quedan 10 años de vida. Para terminar esta conferencia, diría que Paul Eluard sigue siendo el poeta de un llamamiento. Vivir mejor. Eluard es un poeta que sabe lo que debe decir y sabe cómo decirlo para que le escuche el mayor número de personas. La felicidad brota de mi grito, por la búsqueda más elevada, un grito del que el mío es el eco. Del Castillo de los Pobres, el último poema de Eluard, Luis Aragón nos dice: lo admirable es que parece una síntesis de las grandes corrientes de su vida, desde los primeros días y unidas a versos que iluminan, como si hubiese querido hacerlo antes de desaparecer, momentos distantes de su vida. Al mismo tiempo, poesía para todos y poesía para la mujer amada. ¿Y qué nos dice Paul Eluard en este poema? Que a mí me parece siempre de actualidad. No se necesita todo para construir un mundo. Se necesita felicidad y nada más. Gracias. Merci, Christophe. Gracias por este repaso a la trayectoria, la trayectoria de Paul Eluard, interesantísimo poeta, personaje y en fin, siempre hemos querido andar un poco en su memoria y en esa relación tan interesante con Oscar Domínguez hasta el final de sus días. Quería preguntarte, y no sé si habrá alguna pregunta en el público, ahora les doy la palabra, hay un micrófono por allí. Quería hacerte una pregunta. Antes quiero recordar, por si alguien tiene que marcharse, que esta tarde vamos a seguir con una conferencia
de Jorge Rodríguez Rivera sobre la obra grabada de Domínguez, y a las 5:30 también seguiremos, 4:30, 5:30, con otra conferencia sobre también los libros ilustrados, el dibujo, en Óscar Domínguez. A las 7 nos veremos en la sala. Tendremos ocasión de hablar con Vanessa Rosa Serafín sobre también la cuestión del registro en la exposición y hacer un encuentro, una pequeña visita guiada. Sí, esta cuestión última, Christophe, hablaba sobre la actualidad del poeta Paul Éluard. ¿Cuál es la actualidad de Paul Éluard ahora mismo en Francia? Hemos visto algunos grupos de escolares cuando han venido aquí a TEA, algunas de las exposiciones de Óscar Domínguez. Hemos percibido que casi conocen el poema Liberté de memoria, ¿no? Y nos ha llamado mucho la atención, ¿no? ¿Cuál es la actualidad, ¿no? de Paul Éluard? Tu veux que je parle de l'actualité de Paul Éluard? Sí. O la presencia de Paul Éluard hoy en día en... Aujourd'hui en France, oui, il est très connu, comme es muy conocido en Francia. Como he dicho antes, se le estudia de manera fragmentada, no de forma global, y cada uno se queda con el Paul Éluard que le interesa. Por un lado tenemos el partido que va a hablar del poeta comunista y que va a interpretar su obra desde ese prisma. Eso, por cierto, dio lugar a una cierta censura porque el primer libro biográfico con una antología dedicada a Paul Éluard fue publicado poco tiempo antes de su muerte, pero fue reeditado algunos años después de su muerte. Y en este libro, un poeta comunista quitó las 3/4 partes de los poemas surrealistas, que eran los mejores, para añadir poemas que están más vinculados al comunismo. Incluso un poema que apenas puedo mencionar se llama Oda a Stalin. Pero sí, es verdad que el comunismo formó parte de su compromiso, pero no es lo único que se puede decir de él. Es el poema del amor, de la mujer, es el poeta surrealista, así es que es alguien complejo, una persona muy importante en la historia del surrealismo junto con André Breton. Así que no se puede separar a Éluard del surrealismo, de Dada, de la poesía contemporánea. Tuvo una gran influencia a nivel de su poesía, de su lirismo, de sus imágenes. Es alguien muy importante. Un poeta que es de actualidad todavía hoy, pero lo que es triste es que se le ha cortado como un salami o como un jamón ibérico en trocitos, cuando no, hay que observarlo en su totalidad. Una última pregunta. ¿Cuál es, en tu pensamiento sobre esa relación Paul Éluard Domínguez, cuál es el secreto en que... ¿Cómo se mantiene hasta el final esa fidelidad, ¿no? ¿Qué opinas? Pero eres tú quien va a hablar de eso, ¿no? Es tu conferencia. Bueno, hablé un poco de eso brevemente en la introducción y terminé con Poesía y Verdad, el magnífico trabajo que hizo Óscar para Éluard. Hay un encuentro muy intenso, no se trata solamente de una amistad entre dos artistas, sino que Paul Éluard tiene una gran admiración por la pintura de Óscar, de todos sus periodos, no únicamente por el periodo en que Óscar fue influido por Picasso. A Éluard le gustaba la dimensión global, cósmica incluso, de Óscar. Así que él tenía una gran admiración por su pintura. Óscar admiraba profundamente la poesía de Éluard. Y luego también hay un encuentro entre los hombres y no solo entre los artistas. Había algo fusional incluso entre ellos que ocurre durante la etapa surrealista. Luego a Éluard se le excluyó, Óscar se alejó del movimiento, también se le excluyó, pero ellos quedaron en contacto siempre. Cité el extracto de un poema que Paul Éluard escribió sobre Óscar
ilustrado por una pintura de este último, por la costurera. Después realizaron esta edición, la más bonita edición de Poesía y Verdad 1942. Éluard escribió el prefacio para la primera exposición de Oscar. Sí, sin duda estaban muy unidos. Y la muerte de Éluard fue devastadora para Oscar. No se recuperó, de hecho no duró mucho tiempo, murió poco después. Es más que una amistad entre dos artistas que se aprecian. Una relación muy fuerte desde el punto de vista humano. Il y a une dernière question, una última pregunta que quería hacer. Has mencionado antes un episodio que sin duda siempre ha sido controvertido. El episodio de la ocupación, el grupo La Main à Plume, la clandestinidad en París, los poetas, los pintores que realizan revistas colectivas, publicaciones, la conexión con el maquis, con la resistencia armada y especialmente, lo has dicho de forma explícita, ¿no? la elaboración de cuadros falsos para poder financiar las actividades del grupo La Main à Plume y esa resistencia, ¿no? Y siempre ha sido un tema sobre el que se ha pasado un poco digamos, de puntillas, ¿no? Y no se ha querido, digamos, mencionar de forma excesiva, tengo la impresión, ¿no? En relación a Domínguez y en relación también a otros pintores como Manuel Viola, como Remedios, como Tita, que participaron en esta financiación del grupo a través de falsificaciones de, vamos a decir, copias de obras o apropiaciones, ¿no? Por llamarlo de forma elegante, ¿no? En fin, es un tema controvertido. Tú que has estudiado muy de cerca poetas como Marc Patin, que, en fin, que sufrió también las consecuencias del nazismo, y a personajes como a la pintora Tita, ¿no? Una pintora extremadamente surrealista, visionaria, ¿no? Es un tema en Francia, ese periodo de la ocupación al que se le ha dedicado realmente estudio, profundidad. Es un tema un poco tabú, digamos, un tema todavía hoy un poquito, digamos, en fin, que merece una revisión. Es un tema del que están surgiendo nuevos archivos, nuevos estudios. ¿Cuál es la cuestión, digamos, de ese periodo tan apasionante, interesante, pero al mismo tiempo tan lleno de contradicciones, lleno en fin, de luces y de sombras? Sí, es un periodo fascinante, efectivamente, pero es muy desconocido. La importancia que se le concede en Francia no es suficiente. Es un tema todavía muy desconocido y esto por una razón muy sencilla. Se trata de la unión entre jóvenes poetas que vienen del movimiento neodadaísta, el Réverbère, y pintores surrealistas que están en Francia, y se trata de reunirlos a todos. Y Paul Éluard incluido, pero André Breton está en Estados Unidos, Perret está en México, todos están diseminados. Entonces, en un momento dado deciden reunirse, obviar las divergencias que los han alejado y se crean grandes obras, no solamente Poesía y Verdad de 1942, sino también obras de Marc Patin, por ejemplo, entre otros. Pero, ¿qué ocurre cuando André Breton vuelve a Francia? Al principio se trata de un grupo que se forma para garantizar el surrealismo y su pervivencia en Francia, pero luego dos de sus principales dirigentes, Jean-François Chabrun y Arnaud, son surrealistas y trotskistas, o sea, de izquierda, y antes de que Breton regrese se convierten en estalinistas. Son personas que pasaron su vida cambiando de bando por oportunismo. Incluso insultaron a André Breton diciendo que no tenían, que ellos opinaban que
que la felicidad del hombre se jugara en la URSS. Marc Patin murió a los 24 años en Alemania. Robert Hughes, Simon Pauly formaban parte de un grupo de resistencia y fueron detenidos porque fueron denunciados por alguien, fueron detenidos por la Gestapo y fusilados. Tita fue detenida por la Gestapo y deportada a Auschwitz, así es que hubo un número de muertos muy elevado entre este grupo. Así es que los supervivientes, Chabrin, Arnaud, fueron ellos los que se apropiaron de la historia, los que la escribieron. Escribieron un libro en el que contaron su propia historia y todos los que se interesaron por ella, en lugar de ir a consultar fuentes de primera mano, acudieron a este libro ya escrito y dejaron de lado el hecho de realizar investigaciones en aquellos documentos originales. Así es que toda la historia se ha fundado en ese libro. En años recientes se ha puesto en cuestión este libro, todo lo que se ha escrito para escribir una verdadera historia de la main à plume y homenajear de esta manera a los desaparecidos, lo cual todavía no se había hecho. Pero eso suele ocurrir. Hay un libro ya escrito sobre tal tema, no hace falta ir a verificar y eso realmente da pie a muchas equivocaciones, a muchos errores. Queda mucho por hacer todavía en lo que respecta a esta historia. Magritte, Picasso ayudaron también al movimiento. Picasso era generoso, les ayudó financieramente. Oscar también. Fue una aventura muy bonita. Merci. Nos encontramos esta tarde a las 4:30 para hablar de Oscar Domínguez y su obra gráfica. Muchas gracias. Merci.